Vamos a dar comienzo a este evento. Les voy a dar la bienvenida primeramente al 21º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Estanislao Molinas y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos un poco acerca de la vida de Manuel Belgrano. De acuerdo a la presentación, nosotros somos la Fundación Club de la Libertad, que tenemos el orgullo de organizar este tipo de homenajes acerca de hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado. En la actualidad, en alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer profundamente a Fundación Cívico-Republicana, Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberal y Asociación Civil, Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Ahora voy a pasar a dar una breve introducción para ponernos en tema del homenajeado al día de hoy. Nacido en 1770 en la ciudad de Buenos Aires, aún bajo tutela española, teniendo un origen materno procedente de Santiago del Estero y una herencia paterna perteneciente a la Liguria italiana, siendo ellas responsables de un interesante mestizaje que devino en una de las mentes más ilustres de nuestra historia. Para la clara comprensión de este ilustrado personaje, es necesario un breve paneo político, económico y social de aquel mundo colonial, ya que de esta forma podremos destacar la gran injerencia que tuvo en nuestro proceso de formación nacional. A nivel político, la corona tenía un consagrado dominio en nuestro continente desde hacía 300 años. En el primer decenio del siglo XIX, las tensiones independentistas en América del Sur y Centroamérica comenzaron a surgir, combinadas con inestables procesos históricos en las clásicas monarquías tradicionales, se dio lugar a procesos independentistas en la región. Asimismo, en clave económica, se estaban gestando grandes cambios: la transición de un antiguo mercantilismo colonial a la expansión de un moderno capitalismo, destacando específicamente el desarrollo de la primera fase de la revolución industrial en el Viejo Mundo. Por último, respecto a la dimensión social, contamos con los antecedentes de la Revolución Francesa desde fines del siglo XVIII, difundiendo las ideas liberales y la formación de repúblicas en los nacionalismos a lo largo de toda Europa. América Latina no fue la excepción, y de la mano de grandes intelectuales como Manuel Belgrano fue posible conseguir nuestra soberanía. En conclusión, nuestro prócer del día de hoy vivió un desafiante contexto tanto a nivel nacional como internacional. Su participación activa en el movimiento revolucionario y sus ideales progresistas marcaron un hito en la historia argentina. Una vez dicho esto, voy a dar lugar a nuestros ponentes del día de hoy. En primer lugar, tenemos a Carlos Marturet, licenciado en Estrategia y Organización, miembro académico y secretario general del Instituto Nacional Belgraniano y miembro del Instituto Argentino de Historia Militar. Por otro lado, Heriberto Schopp, abogado, vicepresidente del Instituto Belgraniano de Santa Fe. Voy a explicar brevemente la modalidad. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, así al final de las exposiciones abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador contará con más o menos 20 minutos para dar sus ponencias. Ahora sí, vamos a dar lugar a los oradores del día de hoy. ¿Cómo no? Vamos a comenzar porque realmente el tiempo es bastante acotado, así que muy buena tu presentación para hacer el abstract de Manuel Belgrano. Realmente cuando hablamos de la figura de Manuel Belgrano, lo tenemos presente solamente por el creador de la bandera. Sin embargo, y por el día de su fallecimiento, ¿no es cierto?, que han hecho coincidir con una ley ambos acontecimientos. Pero Manuel Belgrano es mucho más que eso. La bandera que nos lega Belgrano originalmente ni siquiera es el modelo tal cual como tenemos. Es un modelo que se crea en dos franjas horizontales, blanca y azul celeste, tal cual como lo dice él en las cartas mandadas al triunvirato. Pero para entender la dimensión de Manuel Belgrano, es necesario presentarlo en su vida, antes de entrar en la faz militar. Manuel Belgrano podemos dividir la vida en 3 tercios. Está muy bien clarificada la vida para estudiarlo, Manuel Belgrano, y para conocer la integralidad de este personaje fundamental en la historia de nuestra patria. La primera es su formación.
Belgrano tuvo una formación académica que fue excepcional, la mejor de su época, tanto en Buenos Aires como en España. Dedicó 16 años de su vida, es decir, un tercio de su vida a formarse, en una época en que la educación era un privilegio, ¿eh? No era un derecho. Y sus padres tuvieron la oportunidad y quisieron darle la educación que él se merecía. Esta es la etapa más feliz de Belgrano, porque es la etapa que hace lo que el personaje histórico después va a llevar adelante. La segunda etapa de Belgrano es la función como funcionario público, que tiene dos momentos: como funcionario real en el Real Consulado de Buenos Aires y su breve paso en la primera Junta de Gobierno como vocal de la Junta de Gobierno. La llegada de Belgrano a la Junta de Gobierno no es una casualidad, sino que es producto de sus 16 años anteriores como secretario del Real Consulado, que realmente fue preparando lo que es el proceso revolucionario. Esta es la etapa, evidentemente, que Manuel Belgrano, y él lo manifiesta, la parte más feliz, la parte más productiva de él, es la parte que le dio mayores satisfacciones, esta es la palabra correcta. Y la última etapa, que se entremezcla un poco con la segunda, que es a partir de las invasiones inglesas, como militar. Esta es la etapa en la cual Belgrano hace entrega, habiéndose preparado para ello, para el puesto que la patria lo estaba requiriendo como militar. La revolución y el proceso de independencia 1810-1816 tuvo 4 ejércitos patrios, se formaron en esa época. Belgrano fue general en jefe en 3 de ellos. Por eso a veces cuando con ligereza hablamos de un militar improvisado, hay que entender el contexto histórico de lo que estaba pasando. En la Revolución de Mayo, la organización militar previa a la Revolución de Mayo era una revolución militar, una organización militar que estaba basado en un sistema militar español. Es decir, que ¿qué había? Había fuerzas militares porque estaban adecuados a la cantidad de habitantes. Para 1700 Buenos Aires tenía 4.000 habitantes y 100 años después, en 1800, ya tiene 40.000 habitantes. Y la corona mantuvo siempre muy pocos efectivos militares profesionales. Básicamente eran regimientos de línea fijos, es decir, que estaban destinados a proteger la ciudad en la cual se organizaban y eventualmente salían a operaciones en campaña. El resto de la organización militar estaba conformado por milicias. Bueno, ¿quiénes eran los milicianos? Eran hijos de esta tierra, entre los 15 años y los 35 años de edad, no recibían un sueldo, salvo en caso de movilización, y tenían una formación profesional muy superflua, es decir, eran un complemento militar a lo que eran los regimientos de línea o los regimientos profesionales. También la capacitación estaba en manos de estos tropas veteranas. Cuando se produce la Revolución de Mayo, cuando se produce la primera invasión inglesa, ahí surgen las primeras unidades de milicia que van teniendo cierta organización y muy poca instrucción militar. Tal es así que Belgrano en su memoria, él había sido nombrado capitán de milicias, pero solamente se nombraban a los funcionarios reales por su lealtad a la corona, más que por sus probables capacidades o aptitudes militares. Eso no quiere decir de que no haya habido militares milicianos muy buenos, los había, muy buenas organizaciones, pero distaban mucho de poder enfrentar a las tropas militares en campaña. Bueno, así nos sorprendió las invasiones inglesas, tuvimos que organizar rápidamente las primeras unidades patrias, y así también nos sorprendió la Revolución de Mayo. ¿Qué pasó con los revolucionarios de Mayo? Se hicieron cargo del control, reemplazando a las autoridades virreinales. ¿Qué pasó con los militares? Los militares leales al rey, sean liberales o sean monárquicos absolutistas, se retiraron del virreinato. Es decir, que la conducción militar de la guerra quedó en manos de estos profesionales que habían sido formados como única experiencia militar en las invasiones inglesas. Es decir, el sistema de milicia era un sistema militar complementario que estaba destinado para la defensa rural, básicamente, en la contención de algunas partes de la delincuencia y de otras partes contra la lucha contra los aborígenes. Es decir, que esta es la realidad del virreinato.
Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que en 2 meses, del 1810, desde mayo a 2 meses después, el virreinato se atomiza. Un virreinato que tenía una extensión que abarcaba desde el Alto Perú, lo que es hoy el Estado Plurinacional de Bolivia, hasta la Tierra del Fuego, inclusive nuestras Islas Malvinas. Es un estado de 4.800.000 kilómetros cuadrados quedó reducido a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en el mes de junio se va a levantar la ciudad de Córdoba, organizando una contrarrevolución a manos de Liniers, que se levanta en contra de este primer gobierno patrio. Hay que reconocer también que el gobierno patrio eran monárquicos, esa es la realidad. Lo que pasa es que ellos pretendían establecer una monarquía liberal, no absolutista, marcada en una constitución, y que respetara fundamentalmente el libre comercio, que era siempre el elemento clave que tuvo Buenos Aires. Es decir, que el primer foco revolucionario lo tenemos en el propio territorio, en la provincia, lo que era en este momento la Intendencia o la provincia de Córdoba. El segundo elemento que se subleva es Montevideo. Ahí estaba el fuerte más importante y estaba anclada la flota. Es decir, que el poder militar más próximo y que significaba un peligro inminente era Montevideo. Y el mes siguiente de la revolución se va a separar el Paraguay y rápidamente Velasco, que era el gobernador, va a levantar las milicias que tenía 2.500 hombres, que era una fuerza militar muy importante, inclusive más importante que Buenos Aires, porque esa fuerza militar contenía a los aborígenes del Gran Chaco y además también defendía contra lo que eran las avanzadas lusitanas que permanentemente estaban asolando las misiones jesuíticas. Y por último, el virrey Abascal del Perú incorpora otra vez lo que era Bolivia, en ese momento el Alto Perú, que va a ser el escenario del primer teatro de operaciones, y en ese lugar va a crear el Ejército Real del Perú y lo va a poner a Goyeneche a cargo de ese ejército. Un ejército poderoso, teniendo en cuenta la cantidad de efectivos que existían en todo el virreinato. Es decir, que esta es la realidad de lo que estaba pasando. ¿Qué pasó con los militares? Bueno, no quedaron militares profesionales, porque eran leales a la corona. Los pocos que quedaron ya eran grandes, ya estaban destinados a casi mucho tiempo. El servicio de milicia se cubría por un lapso de 8 años, y después estos militares profesionales, normalmente, la mayoría fue así, regresaban nuevamente a la península. Esta situación nos encontró en la semana de mayo, y en un mes después. Buenos Aires se vio rodeada, todo el territorio de Buenos Aires se vio contenida en lo que era Buenos Aires y algunas de sus delegaciones o tenencias, como Santa Fe, parte de Corrientes, lo que es hoy el territorio de la Misiones. Todo eso era Buenos Aires, es decir, que estaba rodeado de enemigos y de peligro. Esta es la realidad, es decir, que la República Argentina se construyó a partir de Buenos Aires y este pequeño espacio que nos quedaba. El peligro inminente que teníamos más próximo era Córdoba, contra la revolución que estaba haciendo Santiago de Liniers, el virrey anterior del Río de la Plata, que tenía un prestigio enorme en Buenos Aires, y de ninguna manera se lo puede permitir que venga hacia Buenos Aires, porque evidentemente tenía un muy fuerte predicamento en la ciudad. Y el pueblo todavía no entendía qué era este de proceso revolucionario de haber depuesto al virrey. Es decir, que se hacía imperioso conformar el primer tema grande de la revolución, que fue la formación de los ejércitos patrios. El primer ejército patrio que se crea es el Ejército Expedicionario del Alto Perú, que tiene varios nombres, el Ejército de Perú, Alto Perú, Expedición Auxiliadora Alto Perú, pero siempre es el Ejército del Alto Perú, que va a realizar 3/4 campañas. Este primer ejército sale a fines de julio y tiene una primera misión que es sofocar la contrarrevolución de Córdoba. Con el fusilamiento de Liniers, esta contrarrevolución se acaba. ¿Por qué era importante Córdoba? Porque Córdoba era la llave para el norte, era la llave para el oeste hacia Chile, es decir, que era un lugar de bloqueo del paso por donde iban el Camino Real y el Camino de las Postas y el camino comercial que llevaba hacia el Alto Perú. Esta expedición todavía no va a estar a cargo de Belgrano, pero sí se va a agravar la situación en el Paraguay y en la banda oriental, porque estaban negociando de lío el virrey del Río de la Plata, cuando la Junta de Cádiz ordena que la capital del virreinato pasa a ser Montevideo,
ordena que inicien contactos militares entre Velasco en Paraguay y la fuerza de Delío en Montevideo para hacer el cerco hacia Buenos Aires y avanzar sobre la ciudad y sofocar la revolución. Es decir que acá se plantea un segundo e inminente peligro, que es el Paraguay, con lo cual Belgrano va a ser seleccionado para ir a esta comisión. ¿Por qué Belgrano? Bueno, la Junta nació con una idea muy parecida a la Revolución Francesa, es decir, que los ejércitos, el primer ejército que se organizó, tenía una conducción política y una conducción militar. La conducción militar estaba por encima de la conducción política y a su vez el conductor político de ese ejército respondía a Buenos Aires. Entonces esta es la concepción con que salió el primer ejército patrio y también esta forma de conducir este ejército provocó muchas desinteligencias con los pueblos del Alto Perú que eran muy católicos, conservadores y tradicionalistas, por la forma en que llevaban las ideas revolucionarias. El segundo ejército patrio, que es el ejército del Paraguay, es nombrado Belgrano como general en jefe. A Belgrano, como es un hombre de confianza, un hombre liberal de las ideas, un hombre que estaba convencido del proceso revolucionario que se iniciaba, lo van a asignar con las tres títulos, es decir, no va a tener un conductor político, sino que Belgrano mismo va a reunir en sí mismo la triple corona de campeón, como solemos decir. Es decir, Belgrano va a ir como vocal de la Junta, va a ir como representante de la Junta y va a ir como general en jefe. Es decir, que tiene toda la autoridad en su mano. Y eso va a lograr una campaña realmente extraordinaria de observar, porque es una campaña más corta. Este segundo ejército patrio tiene una vida muy efímera, va desde septiembre de 1810 hasta marzo de 1811, pero lo que hace Belgrano, la cosmovisión geopolítica que tiene de Belgrano, transformadora, es realmente extraordinaria porque va a nombrar autoridades. Primero va a organizar un ejército de la nada, un ejército de milicianos, que fueron convocados a las apuradas, que no se conocían entre ellos, que no tenían jefes, que nunca habían maniobrado juntos, y con esa conducción, con armamento y equipo que había sido requisado de la población, que ni siquiera tenían armamento propio, es decir, va a hacer una campaña que va a llegar a atravesar toda la provincia de Corrientes caminando en esa época de calor, pleno verano, con alimaña, falta de agua, falta de ganado, falta de mapas, en fin, una serie de contingencias logísticas que realmente Belgrano está demostrando lo que era la función como soldado al servicio de su patria. Esta es la segunda campaña, va a librar las acciones del cruce del río Paraná, que es una obra militar extraordinaria de analizarla, porque sin botes, porque habían sido todos requisados por las tropas realistas del Paraguay, y va a llegar hasta 60 kilómetros de Asunción, y con 400 hombres va a enfrentar un ejército de más de 3.500 hombres, y el resto 7.000 esperando en Asunción. Esta campaña no termina bien porque Belgrano no recibe los apoyos logísticos que tenían que venir por mar, porque se produce el combate de San Nicolás en enero de 1811, al año siguiente, y ahí queda expedita entonces la ruta de los realistas que tenían la flota para poder operar sobre los ríos. Es decir, que el control del territorio, de las costas, va a quedar en manos de los patriotas y el control de los ríos va a quedar en manos de los realistas. Pero ahí van a tener lugar, esta acción va a tener lugar dos acontecimientos fundamentales, que son, por un lado, la creación de la bandera en 1812, en febrero de 1812, cuando Belgrano después de la misión al Paraguay, es nombrado jefe del regimiento de patricios y se le destina a la banda oriental, y esta misión termina como decimos, en marzo de 1811. Ahí Belgrano rápidamente, en los últimos minutos que me quedan, es nombrado en el segundo ejército patrio, que es el ejército de la banda oriental del Río de la Plata. Va a estar solamente unos meses, porque después va a ser convocado a Buenos Aires para ser juzgado por la operación del Paraguay. Esto es consecuencia de una revolución que se llamó la Revolución de los Orilleros, que es una consecuencia política. Es decir, que este es el segundo empleo de Belgrano, militar. Mientras tanto pasaba esto, los conductores militares tenían que estar en manos de Belgrano, porque recién en 1812 va a ser otro hecho trascendental en la historia de la Revolución, que es la llegada de los militares profesionales, como San Martín, que está llegando el 9 de marzo de 1812, junto con una playa de oficiales profesionales formados en las academias militares y experimentados
en los campos de combates de Europa, como San Martín, como el Barón de Holberg, como Carlos María de Alvear, y que son los que van a llevar adelante la etapa profesional. Mientras tanto, el que tenía que llevar adelante la guerra era Belgrano y los otros profesionales que se formaban en el mismo momento que se formaban las tropas. Esta es la grandeza de Belgrano. El tercer ejército que comandó Belgrano y el último es el ejército del Alto Perú. Él va a llevar adelante la segunda campaña del Alto Perú con las extrañables acciones de la creación de la bandera, la jura de la bandera en Jujuy, porque el otro peligro inminente que tenía era que necesitaba volcar de inmediato y a la causa de las patrias los pueblos norteños, conservadores, que veían en Buenos Aires un peligro para sus intereses. Así que bueno, dado el tiempo, creo que esto es lo más sucinto que le puedo comentar. Realmente la acción de Belgrano, a veces la rapidez con que nos dicen, pero hay que recordar a los profesionales que estuvieron con él, que lo acompañaron y que dieron pruebas realmente de lo que era Manuel Belgrano. Belgrano se preparó para esa actividad. Belgrano no fue un improvisado. Él tomó la doctrina militar de la época, que era las ordenanzas de Carlos III, se las estudió casi de memoria, y además valiéndose de los reglamentos que hizo traducir y con el asesoramiento de San Martín, con la cual mantuvo una nutrida correspondencia, pudo llevar adelante las acciones militares. Y las acciones que llevó en el Alto Perú son los que delimitaron y lo que tenemos actualmente nosotros como nuestra frontera norte. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente ponencia. Muy interesante la diversidad de detalles en los que nos compartiste hoy. Y bueno, Heriberto, te cedo la palabra. Bien, el agradecimiento entonces a los organizadores y a Alberto Coan de la Asociación de Río Paraná de aquí de Santa Fe, que a través de él me pude comunicar. También saludo con consideración y beneplácito al disertante anterior, al licenciado Carlos Marturet, que digo una reseña muy clara, muy específica de cada momento de Belgrano en su acción a partir de 1810, ¿no es cierto?, que es que toman notoriedad. En mi caso, vamos a referirnos al paso del general Belgrano y las tropas que habían sido destinadas para la expedición libertadora al Paraguay, defensora de nuestra territorialidad. En el mes de octubre se conmemora siempre del 1 al 8 de octubre el paso por esta ciudad, y precisamente se asentó, estuvo en el histórico convento de Santo Domingo, se hospedó allí para no causar molestias a las familias que le ofrecieron sus casas, según expresara en carta enviada a la Junta de Buenos Aires. No obstante haber llegado con sus tropas, ya llegada la noche, a pesar del barro existente ese día, hace su entrada en la ciudad siendo recibido con gran júbilo y vítores por parte de los vecinos. Además, con salvas y repiques de campanas, eran también señal de la adhesión de la población de Santa Fe, primera ciudad que se adhiriera al movimiento emancipador. Hoy hacemos este alto para ver cómo gran cantidad de habitantes de Santa Fe y sus aledaños en ese octubre de 1810, para permitirnos recordar trascendentes momentos que se vivían donde los aires renovadores de libertad eran impulsados innegablemente por el general don Manuel Belgrano. En esta ciudad, el lugar que ahora nos encontramos es el convento de Santo Domingo, pues era dominico de Belgrano y resultaron el lugar de descanso seguro, pero fundamentalmente donde recibió el reconocimiento de todos y colaboraciones inestimables de varios integrantes de la comunidad. Si bien en San Nicolás de los Arroyos previamente había conseguido agregar hombres y caballos, aquellos carecían de instrucción necesaria para combatir. Esto le hace decir en algún momento, esta expedición solo puede caber en cabezas alocadas, porque lo habían nombrado para remitirse y ir hacia el Paraguay, pero no tenía nada prácticamente organizado.
Lo fue haciendo en el curso del camino con toda su sabiduría. En una carta a su amigo Mariano Moreno, refiriéndose a los soldados, dice: dado el empeño que ponen, haremos de un ejército de gauchos, para satisfacción de mis compañeros de fatiga por la patria, un ejército de soldados. A invitación del padre dominico provincial, doctor Guerra, se hospeda en una celda del convento de Santo Domingo, al cual su familia y él principalmente pertenecieron material y espiritualmente a esa orden dominica, al haber sido también bautizado por el canónigo santafesino doctor Juan Baltasar Maciel, y sentado en una mesita de mármol blanco que aún se conserva allí, el abogado y general medita la estrategia a seguir. Recibe de los santafesinos todo el apoyo que esta humilde villa le ofrece. Las donaciones de doña Gregoria Pérez de Denis, que por este gesto es llamada la primera Patricia Argentina. Don Francisco Antonio Candiotti, el hombre más rico del litoral en ese entonces, llamado el príncipe de los gauchos, luego gobernador, ofrece todos sus cuantiosos bienes. Le ofrece acompañarlo a Belgrano, le agradece y Belgrano le agradece y le otorga el título de comandante urbano de infantería. Don Francisco Alzogaray y José Clusellas entregan un aporte en nombre del comercio de la ciudad. Santa Fe cedió su primera compañía de blandengues, comandada por el capitán Francisco Antonio Aldao. Entre aquellos blandengues prestaba servicios un joven llamado Estanislao López. Sería con el tiempo gobernador de Santa Fe y merecería el título de patriarca de la Federación. Don Laureano Tarragona, único armero de esta ciudad, es cedido a Belgrano para la reparación de su armamento. Precursor y realizador en el campo educativo, inspeccionó la escuela que sostenía el Cabildo y reconvino, por la escasa asistencia, que hay que educar para formar buenos ciudadanos. Él hacía conocer a las poblaciones que iba a proteger a los pueblos, restituir sus derechos, quitarles la opresión de los mandones, decía, darles libertad, separar las trabas que los tenían abatidos y desterrar los vicios que se habían generado, dejándolos en franqueza para constituir el libre comercio, constituyendo de ese modo una gran nación. Como decía, el comercio era central en todos estos movimientos. Agradece al Divino Hacedor las donaciones recibidas de los paisanos santafesinos. ¿Cómo estar a la altura de tanta nobleza? No piensa más. Toma una hoja de papel y comienza a escribir. A los vecinos del municipio de Santa Fe, el día de hoy, la generosidad que desborda de vuestros corazones se ha manifestado en la entrega, abasteciendo y fortaleciendo a las tropas que marchan hacia el Paraguay, para llevar la antorcha que fuera encendida en Buenos Aires el 25 de mayo. Estampa su firma, se dirige a su modesto lecho y apaga el velón que está sobre la mesa. Como es su costumbre, apenas duerme 4 horas, se levanta muy temprano, concurre a misa a la primera, que celebra Fray José Grela, prior del convento de Santo Domingo, que el general Belgrano escucha con sincera y profunda devoción, pidiendo fuerzas para soportar los sinsabores que pesan sobre él y sobre su gente. Se suma también el padre Alborella, junto al padre José Zambrano, que venía con la expedición, cumpliendo 3 acciones de guerra. La obra del general Belgrano no se la conoce ni se ha difundido acorde a su importancia. Es corriente que solo se lo conozca como el creador de la bandera y el vencedor de las batallas de Tucumán y Salta, como decía el antecedente disertante, pero se ignora su acción en el consulado. Fue precursor en temas de agricultura, en la erradicación de industrias, en la forestación, en el fomento de la educación, especialmente de la mujer, en la atención del labriego, en el periodismo y en el cooperativismo. Crea, entre otras, las escuelas de náutica, agricultura y comercio. Su acción estuvo en todo lo que sea cultura y progreso. A los argentinos nos toca ahora de observar y seguir el camino que él trazara también, continuando con sus iniciativas.
las podremos encontrar en las memorias del consulado redactadas por el propio Belgrano. Sus ideales y su amor a la patria fueron plenamente manifestados en la gesta de Mayo, destacándose siempre por su generosidad, humildad, sencillez, caballerosidad y sinceridad, todo con los vencidos también. Fue el hombre más ilustrado de su tiempo. Expresaba: todos unidos deberemos vencer a nuestros enemigos, que son el rencor, el odio, la falta de solidaridad, la venganza, la intolerancia, la violencia y la corrupción en todos los órdenes, para no tener que decir luego: ¡ay, patria mía! Eran tiempos de lucha por la libertad, a lo que Belgrano se volcó con su empuje y decisión, llamando además a la formación personal a través de la educación y pregonando valores con su conducta ejemplar que hoy sobresale, nos une y nos vuelve a convocar. Al respecto, una de las anécdotas es que el acuerdo, si no me equivoco, el acuerdo de San Lorenzo, gestado también por Belgrano y avalado por Belgrano, porque como había sido Estanislao López su soldado, no quería combatir contra él y buscó otra muy buena manera de lograr que no se llegue al enfrentamiento. Por eso vamos a hablar también de los valores manifiestos de Belgrano, su vigencia y proyección actual. Y nos quedamos con esa interrogación. Nos retrotraemos a tiempos anteriores y recalamos como primer asiento y ejemplo algunos próceres que son emblema de nuestra patria, pues actuaron con coherencia en los pensamientos y sentimientos, trasladándonos de manera indeleble con firmeza y decisión a la acción y a la realización. Y así, compatriotas que resultan señeros en todos estos aspectos, nos surge, entre otros, sin duda, la figura del general don Manuel Belgrano, como uno de los pilares de la constitución y construcción de nuestra actual república. Fue quien dejó su sello en los lugares claves de nuestra formación como nación y en los distintos ámbitos que le tocó actuar, donde forjó con su desempeño y conducta un sinnúmero de ejemplos, todos a seguir o a tener en especial consideración. Sembró semillas, esas semillas se desarrollaron, y como aún las tenemos como ejemplo a seguir, estima el Instituto Belgraniano de Santa Fe que este momento también es apropiado para volver a presentarlas no solo al recuerdo, sino que es interesante traerlas a la consideración totalmente actual, pues su vigencia es permanente, y observarlas o tomarlas como un nuevo impulso para su proyección. Desarrollaremos una serie de valores que entendemos han marcado no solo el camino de la actuación, de su propia actuación y desempeño, sino el que tuvo como base la constitución de nuestra nación, que no solo dieron ese enorme impulso inicial, sino que fue el eje de donde se apoyó siempre, en especial el grueso de la sociedad que habita nuestra patria. Fue un hombre polifacético, abogado, economista, político, funcionario público, periodista, diplomático, pionero en la educación pública militar, y con ello logró méritos más que dignificaron a la patria como uno de los padres de la misma. Fue un estadista también, ¿no es cierto?, pionero de la promoción de derechos humanos. Estudió idiomas, que podía leer y traducir en los clásicos universales. Se transformó, como decía el antecesor, en un conductor militar extraordinario. Como soldado, sembró en las mentes y en los corazones de los ciudadanos el germen de la confianza y de la libertad. Eso fue Manuel Belgrano, de pie frente a la historia. Solo nos resta como ciudadanos comprometidos con nuestro pasado, responsables de nuestro presente y esperanzados en nuestro futuro, mantener vivo su legado y aprender a transmitir en el lenguaje de las próximas generaciones los valores, virtudes y cualidades que forjaron su personalidad y guiaron su vida y obra, convencidos que los hombres no se guiarán por preceptos abstractos de la razón pura, pues necesitan ver encarnado ese ideal en una persona en la que seguirán por la sola fascinación de su ejemplo. Su trayectoria y conocimientos trasladados a la acción.
fue realmente un innovador que había visto la Revolución Francesa con sus novedades, también las ideas que fueron surgiendo en Inglaterra, en la misma España, donde imperaban las monarquías, pero las trató de adaptar a las necesidades propias de acá. Por su calidad humana quedó puesta de resalto en cada lugar donde actuó. Teniendo la posibilidad de aplicar todos sus conocimientos adquiridos y sus capacidades para brillar en Europa, privó ese amor a su lugar natal, los vino a derramar en esta y su querida tierra. Valores llevados a cabo con una conducta ejemplar. Fue patriota sin fisuras. Belgrano veía más allá de las miserias que lo rodeaban, no dejó nunca de reclamarles a las inconmovibles autoridades nacionales acción política para avanzar en los temas que los obsesionaban de los tiempos del consulado, como la educación, la agricultura, la industria, el bienestar general. Honestidad y solidaridad. Luego de las victorias de Belgrano, que recibió el premio de 40.000 pesos, oro, equivalentes a 80 kilos de oro, luego los donó para escuelas, más fundamentalmente. Templanza. El heroico éxodo del pueblo jujeño es un ejemplo donde dejó libre y sin rastros de haber tenido una ciudad y sin víveres, sin posibilidad de que los invasores lograran reaprovisionarse para poder atacar nuevamente. Valor y compromiso. Tenía un concepto que lamentablemente fue olvidado por muchos generales argentinos. La subordinación del soldado a su jefe se afianza cuando empieza por la cabeza y no por los pies, decía. Es decir, cuando los jefes son los primeros en dar el ejemplo. Feliz el ejército en donde el soldado no vea cosa que desdiga la honradez y las obligaciones de todos los que mandan. Lo que le importaba a Manuel era que las personas encargadas de la ejecución de las órdenes, reclutamiento, etc., sean honradas y patriotas, fundamentalmente, a toda prueba, para que no se causen perjuicios por el interés, por relaciones u otros motivos que no faltan al nombre sin honor. La igualdad. La igualdad entre todas las personas, en especial también se refirió a la mujer, que ahora llamaríamos igualdad de género, señalaba que para formar buenas costumbres y generalizadas solo sería posible si la enseñanza de ambos sexos estuviera en el pie debido. Una muestra de que Belgrano no hacía distinciones de sexo en cuanto a la capacidad era la siguiente. Le importaba establecer escuelas de hilanza de dana que permitieran desterrar la sociedad y remediar la indigencia de la juventud de ambos sexos, por lo cual instituyó premios a los mejores hilados hechos por las niñas del Colegio San Miguel e incitó al gobierno a ocuparse por este tema y dar ocupación a la gente pobre ofreciéndole materiales y utensilios para el hilado al tiempo para su trabajo. La educación, decíamos, intervino en la redacción y redactó lo que podemos considerar el primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria, presentado en lo que hoy es la Argentina. La unión entre hermanos. También aconsejó la perpetua unión y del mismo modo el afecto fraternal entre todos los ciudadanos, capaces de sacar a las naciones del estado de opresión en que les ponen sus enemigos. Por el contrario, la desunión lleva consigo los más horribles desastres que pueda sufrir la sociedad. Los méritos reconocidos por la mayoría de los historiadores son los que aquí anunciamos, y enunciamos también. Caracterizaron su conducta y las acciones que se registran en su historia de vida. También de su actuación se han ido agregando cualidades de su personalidad, como las que, por ejemplo, han descrito un grupo de alumnos que son lo que aquí enumeramos a modo de complemento. Todo esto excluye y opaca cualquier demérito que se pueda observar en el transcurso de su vida. Estos valores son la libertad,
sinceridad, solidaridad, abnegación, valentía, respeto, lealtad, justicia, generosidad, responsabilidad, compromiso. Su vigencia y proyección es posible. Que los valores de Belgrano no solo son recordados en su figura, sino que mantienen total vigencia y que son imprescindibles para aplicarlos a nuestras acciones diarias a fin de contribuir a la cooperación, a fin de cumplir con nuestras funciones sociales y poder generar una nueva proyección como nación. Quiero resaltar la épica y la ética del largo plazo de Belgrano. Sus objetivos fueron para que tengamos una nación libre e independiente. La preocupación por la educación pública también demuestra su preocupación por el largo plazo de la igualdad ante la ley, por ejemplo. Creó la Escuela de Comercio, mantuvo una actitud de búsqueda de innovación en lo político y social, en los derechos individuales, más que actuar como abogado de su profesión. Evaluó el abanico de opciones políticas y sociales y trató de amalgamar para adaptarlas a América y a la idiosincrasia de sus habitantes, lográndolo con aptitud e inteligencia, proponerlos y desarrollarlos con su propia acción e intervención. También logró capacitar e integrar a distintas alternativas del momento a las necesidades y características que ya siguen en vigencia. Desde ya les agradezco mucho y felicito al anterior disertante. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Heriberto. Fue una imponente disertación. Eh, bueno, brevemente vamos a dar paso al conversatorio. Les recuerdo que pueden dejar sus dudas, comentarios o aportes en la caja del chat. Voy a repasar brevemente lo que se fue diciendo a lo largo de las disertaciones. Vicente Guerrero nos compartió un saludo. El inicio del conflicto fue en la América Hispánica, que fue una guerra civil, conflicto que aprovechan los influenciados por los filósofos y pensadores de la Revolución Francesa que buscaban el fin de la colonia. Luego, Silvia Lugia, magnífica exposición. Susana Cohen Arasi, muy profunda y detallada exposición, muchas gracias. Emma nos comparte: en Corrientes, Belgrano funda Curuzucuatiá y existe todavía la casa donde él durmió. Su misión era la adherencia de Paraguay a Buenos Aires y recibe como respuesta la intención de no pertenecer y la separación de la Junta de Buenos Aires. Tengo una pregunta de Raúl Ángel Rodríguez. Nos comparte: excelentes presentaciones. Por favor, ¿qué podrían contarnos de la actuación y prestigio de Belgrano entre la independencia y su fallecimiento? Carlos, si querés responder esta voz. ¿Se escucha, Carlos? Bien, Heriberto, ¿la quiere contestar usted? ¿Me podría repetir ¿Me la pregunta? escuchabas? Hola. Por favor, que Carlos le responda. ¿Me Buenas. escuchás? Ahí está, Carlos. Sí, perfecto. Sí. Sí. Me habían cortado el sonido, estaba sin sonido. Bien. No pasa nada, dele usted. Es una pregunta muy amplia porque abarca toda la vida de Belgrano. Entonces, realmente comentar todo esto, solamente voy a hacer el comentario de dos profesionales de la guerra muy jóvenes que sirvieron a las órdenes de Belgrano. Uno es el general José María Paz, que en sus memorias, sabemos que Paz es bastante riguroso cuando hace su crítica y cuando hace sus memorias. Y sin embargo, para Belgrano, además de ser severo en sus aspectos militares, tiene un comentario final que creo que define el concepto de Belgrano. Y lo dice: estábamos al principio de la guerra y en ese momento Belgrano era el mejor general que tenía la patria. Estas son las palabras que escribe el propio Paz. Era teniente y sirvió a las órdenes de Belgrano durante las campañas del Alto Perú.
y el otro es La Madrid, que también sirvió y que fue uno de los últimos que lo vio en su lecho de muerte, porque le lleva parte de sus memorias para que Belgrano se las corrija. Y él hace también un comentario en ese sentido muy prestigioso, que dice: Belgrano era un hombre ilustrado, un hombre de valores, un hombre que tenía una visión absolutamente grande de lo que había que construir, es decir, que estaba por encima de la generalidad de los hombres de su época. Por eso que trascendió a los hombres de su época. Y creo que lo más importante es recartar de eso, es decir, Belgrano, y si bien sus conocimientos militares no eran muy amplios, cosa que no es tan rigurosa, porque Belgrano estudió en los reglamentos de la época, que era, como dijimos, el reglamento de las ordenanzas de Carlos III, que era una colección completa de volúmenes. Belgrano lo sabía casi de memoria. Entonces, él hace una reflexión final diciendo que Belgrano es el conductor que los hombres necesitaban. Belgrano tiene una formación desde el punto de vista, entendió de entrada lo que era la idea militar, la fe en Dios, el amor a la patria y la pasión por la libertad como pasión propia. Y exteriormente, como lo dijo anteriormente Heriberto, era el ejemplo personal, la disciplina y la subordinación. Y no dudó en separar a muy buenos profesionales, como Güemes en su momento, porque no veían en ese momento de la guerra tan acuciante como que era transformar el Alto Perú a la causa de la revolución, no veía en algunos oficiales el ejemplo de ética profesional que sus soldados necesitan. Así que esta es la síntesis final de este concepto, de esta pregunta amplia que nos han hecho. Espero que sea la respuesta que estaban esperando. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Heriberto, tengo una para usted. Nos la compartió Susana. Es la siguiente. ¿Belgrano fue masón? ¿Qué relación tuvo desde ese punto de vista con San Martín y Sarmiento? Que tengo entendido que pertenecían a la masonería de esa época. Muchas gracias. Bueno, los escasos conocimientos que tengo al respecto de eso es que en aquel tiempo, como siempre Belgrano estaba adelantado en los estudios cuando estaba en España, era, digamos, innovación, era algo que se desarrolló como ideas que venían de los arquitectos, ¿no es cierto?, de siglos anteriores, que generaron la masonería. Como era esa novedad y era búsqueda también de la perfección, a lo que me mencionó que era como muy proclive a buscar lo perfecto y lo mejor para todos, Belgrano, se adhirió, más que todo en Inglaterra estaban las ideas de la masonería, y entonces tanto él como San Martín, y que eran algo renovador, algo innovador, y que, bueno, yo creo que por eso se adhirieron, y que también unía a las personas con capacidades de desarrollar nuevas actividades y nuevas, digamos, mejores ideas. Entonces, esa entiendo que era la idea de Belgrano, de San Martín, o de Sarmiento en su tiempo después, a través de la introducción a los temas con la masonería. No sé qué participación directa o activa tuvo, pero sí que estaba adherido a esas ideas, como que también lo que hablamos de la monarquía, lo que dijo Carlos también, es decir, era lo vigente en ese tiempo, no se conocía otras más que lo que promovió la Revolución Francesa. Entonces, esa generación de nuevas ideas, él se fue adhiriendo, o por lo menos fue mirando y uniéndose a otras personas que estaban también en el mismo sentido, con la búsqueda de aplicar lo mejor a lo que tenía y aplicar nuevas ideas, porque se necesitaban nuevas ideas, no era la que estaban en Europa, trasladarla directamente acá. Eso entiendo que puede haber sido uno de los modos de asociarse o estar siguiendo esas ideas de la masonería. Bien, muchísimas gracias, Heriberto. Tengo una pregunta más para cada uno. Carlos, la siguiente. Aquí está, de Alex Daciano. Nos comparte: perdón por esta pregunta tan elemental. Belgrano estudió en las universidades de Valladolid y Salamanca. ¿Qué estudió en cada una?
Belgrano se recibe como licenciado en leyes, es decir, lo que sería hoy abogado. Estudia en Valladolid y estudia en Salamanca y se recibe en Valladolid, porque ahí se tomaba examen y porque los exámenes eran más baratos. Es decir, la prima de examen era un poco más económica y Belgrano en ese momento, a raíz de que su padre había sido acusado injustamente por un problema de falco de aduana, le habían cortado estaba detenido en su casa con prisión domiciliaria y le habían confiscado sus bienes, es decir, que la subsistencia que dependía de sus padres a Belgrano le llegaba en forma muy escasa, por eso que tiene que parar en la casa de Calderón de la Barca, que estaba casada con una de sus hermanas. Así que los dineros que tenía Belgrano eran bastante escasos para poder administrarlo. Entonces él estudia en Salamanca y se va a recibir en Valladolid, pero se recibe como licenciado en leyes, que es lo que hoy conocemos con abogado, y después le pide a su madre en una carta que interceda ante su padre, que él quería que siga estudiando leyes para ser doctor, y le dice que él prefería estudiar las materias vivas, leer a los economistas, porque era lo que iban a necesitar. La visión que tenía Belgrano respecto de la corona era que la corona pensaba que la corona tenía que enriquecerse con las materias primas de América, es decir, que consideraban un producto a la colonia. Y Belgrano tenía una visión que era engrandecer la corona o engrandecer el imperio español enriqueciendo las colonias. Esa es la visión de Belgrano en contraprestación. Por eso que la obra trascendental del consulado durante los 16 años para lograr ese cambio de mentalidad. Es decir, que el que va a adherir a las ideas de libertad, igualdad, propiedad, le va a sumar la de propiedad, factor fundamental, porque el hombre tiene la tierra, cultiva la tierra, es dueño de la tierra, y de ahí a pensar en la palabra patria hay un solo paso. Este era el proceso revolucionario que Belgrano nos legó desde el consulado. Muchísimas gracias, Carlos. Alex nos comparte también, muchísimas gracias por la respuesta. Y Heriberto, tengo la última para usted, que está un poco relacionada también con el punto anterior, que es la siguiente. ¿Qué significativo ocupan las ideas antimonárquicas de la Junta de Cádiz en Belgrano? Perdón, no escuché todavía bien la pregunta. Bien, la repito, sí. ¿Qué papel significativo ocupan las ideas antimonárquicas de la Junta de Cádiz en Belgrano? Bueno, él no sé si tomó puntualmente, no conozco en detalle eso, quizá Carlos lo conozca mejor, pero él vio que la oportunidad estaba, como también lo vieron otros acá en esta tierra, que la oportunidad, no había un gobierno y que las posibilidades de gobierno había que adaptarlos. Es decir, él pensaba que posiblemente, como esas ideas de la Junta de Cádiz también, se reducían a menor lugar y menor poder allá, también aprovechó esa opción que le daba, digamos, el desgobierno que había en España, y quizás tomó algo de lo que pasó ahí digamos, en esa idea monárquica de Cádiz, porque él quiso hacer algo más particular acá en América, y como decía Carlos, también con productos de América. Es decir, también en lo político como en lo económico. Entonces, gestionar una modalidad distinta de gobierno acá, que la propuso también y fue llevando adelante en parte, ¿no es cierto? Puntualmente no tengo referencia de qué parte ha tomado esas ideas, pero aparentemente hay algo de ello en la realidad que tomó. Bien, muchas gracias, Heriberto. Bueno, nos quedaron algunas preguntas muy interesantes en la caja de comentarios, pero es momento de ir concluyendo un poco con el ciclo del día de hoy. Yo quería pedirles una breve conclusión a ambos.
En lo posible, destacando algún aspecto de este Belgrano que mencionaron ambos, muy multifacético y exitoso en todas las aristas de su vida, pero sí podrían quedarse con una faceta de él o que le llame más la atención. Eh, Carlos, te cedo la palabra primero. Bueno, primero, gracias por la invitación nuevamente, gracias por las preguntas, realmente ha sido muy, muy interesante, con lo cual siempre nos ayuda a nosotros a profundizar un poquito más. A Belgrano hay que tomarlo en la integralidad. Belgrano es un prócer que nos molesta, que nos incomoda, porque es transversal y sirve para todas las profesiones. Por eso que a veces políticamente se lo recuerda solamente en momentos, oportunidades muy precisas, que realmente tuvo muy poca participación, como dijimos el Día de la Bandera. Pero Belgrano es un prócer que sirve para todo, tal cual lo marcó Heriberto. Es una figura ejemplar. Hasta Sarmiento manifestó frente a la inauguración de la estatua en Plaza de Mayo, que fue el primero que pensó en la educación como integral y como formadora y transformadora en un pueblo en la cual más del 80% eran analfabetos y apenas conocían los rudimentos de la lectura y de la escritura. Un hombre que pensó en la integración de los aborígenes o de los indios, como llamaban en su momento, en el consulado, cuando hace la escuela de náutica, cuando redacta los artículos de la escuela de náutica, de la escuela de matemáticas, dice que las plazas son para los criollos y son para los indios. Y además tiene 4 plazas para los niños de depósito, así que para los huérfanos. Tiene una visión estratégica que realmente es asombrosa. Por eso que el comentario es estudiar la vida de Belgrano en toda su faceta, porque uno es consecuencia del otro. Primero, la felicidad del estudio. Segundo, la responsabilidad y la satisfacción de crear una conciencia de la paz a través del consulado y del comercio. Y tercero, el sacrificio en aras de la guerra, que era lo que se necesitaba en ese momento. Un conductor militar, que no lo fue, porque fue realmente una persona que tomó la decisión de tomar las armas cuando podía haber seguido tranquilamente, porque era secretario permanente del consulado, seguir negociando con España y haberse enriquecido, y no terminar pobre y deudor y adeudado como fue. Así que el último comentario final es: Belgrano hay que descubrirlo, hay que estudiarlo y por último hay que imitarlo. Muchísimas gracias, Carlos. Heriberto, la palabra. Bueno, no me queda más casi para decir, aunque habría que hablar horas y horas. Realmente, una de las cosas que decía también que desarrolló la educación en muchos aspectos que hoy todavía dicen que no se han aplicado algunas por demasiado innovadoras sus ideas, ¿no es cierto? En otro orden también generó la posibilidad de que la economía se desarrolle acá, y él decía, tenemos que no vender el cuero, hacer el zapato y venderlo. Es decir, ya tenía idea del valor agregado, que era posible hacerlo acá, con las habilidades de las personas de acá, y como decía Carlos, integró a todos. Estaban todos y buscaba que estén en la misma línea y a seguir adelante con todo. Si me permitís, yo tengo una composición, un versito que lo voy a leer en parte, y termino ¿Cómo con no? Sí, eso, adelante, Heriberto. porque es un homenaje. Belgrano es tan grande que es historia activa, de acción importante, con raíz nativa, de avance y pensante, es tierra nuestra viva. Belgrano es divisa, es bandera viva, se alzó en la ignominia, creyó en las raíces. Su nombre es un lema de honor sin deslices. Los 20 de junio, su creación provoca que con firme puño sostengan la enseña, y desde las bocas vibre fuerte el himno. Belgrano es insignia de amor a la patria, deshizo el estigma de la sumisión, dio colores, vida a nuestra nación. Muchísimas gracias, Heriberto. Bueno, brevemente, ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestros oradores y los invitados, cierro este debate
desde mi lugar, primero agradeciendo a todos los asistentes, ya que el chat ha estado muy activo el día de hoy, tanto dejando comentarios muy interesantes como preguntas que se prestaron al desarrollo de Carlos y Heriberto. Y la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo dedicado y la participación nuevamente a nuestros ponentes. Les recuerdo que, bueno, damos por finalizado este nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje donde se conversará sobre el político, militar y economista que impulsó el liberalismo en Argentina durante la segunda mitad del siglo XX, Álvaro Alzogaray, que es el siguiente sábado, 17 de junio, por esta misma plataforma a las 18 horas. También les recuerdo que tenemos cuenta de Instagram y página de internet por si quieren ir, pasarse y continuar viendo un poco acerca de los artículos también que tenemos o de los eventos próximos que se van a desarrollar. Muchas gracias a todos. Nos vemos, Heriberto, nos vemos, Carlos. Ha sido un gusto y nos encontramos el próximo sábado. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable.